Bueno, bienvenido Hola, Pablo. Maxi, ¿cómo andás? Para empezar, quiero preguntarte por qué elegiste el derecho penal, sabiendo que es un derecho duro, digamos, dentro de lo que es el ámbito. A ver, en un principio yo hace 15 años me recibí, no elegí el derecho penal, elegí otras materias, digamos, otras áreas. Siempre me gustó, es una cuestión de animarse, digamos, esa búsqueda de una pasión y bueno, es un desafío que se planteó hace unos años, se pudo materializar. Eh, ¿Qué pensabas que era ser abogado penalista y en general ejercer la abogacía cuando estabas estudiando, cuando estabas empezando? ¿Y qué te diste cuenta que era distinto, que era lo que A esperabas? ver, yo tengo casi 40 años. Cuando era chico quería ser abogado porque me gustaba discutir, me gustaban algunas cuestiones. Yo lo veía como una imagen de poder, quizás la abogacía en ese momento era como una imagen de poder o de éxito. Y bueno, eso llevó a que estudie. Después, bueno, claramente cuando estudiás vas viendo otras perspectivas. No es quizás como uno se imagina. Era en ese momento bastante analógico, no había muchas cuestiones digitales, así que era ir descubriendo, rindiendo, hasta que te recibís. Y ahí empieza una carrera nueva que es ver qué haces cuando te recibís, que es una duda en general que tienen muchísimos estudiantes de abogacía. No se estaba en el derecho penal en ese momento en sí, sí el deseo, pero no tenía una acción sobre ese punto en general. Esto que decís que antes era más analógico, supongo Sí. que con la digitalización y todos los cambios que hay constantes, es como tener que adaptarse constantemente, seguir aprendiendo, no quedarse afuera para el derecho es clave, ¿o no? El derecho siempre tenés que seguir aprendiendo. Antes se hacía de una forma quizás un poco más tediosa, manual, comprando libros, buscando revistas de jurisprudencia. Y hoy, digamos, el acceso es a través del teléfono, la computadora. La inteligencia artificial evolucionó en pocos años muchísimo. La calidad y la cantidad de acceso a lo que vos podés tener en cuanto haces, por ejemplo, una presentación, tanto en sede penal como en sede civil, laboral, comercial u otros fueros. Tenés mucho acceso a la información de forma muy sencilla, lo cual facilita. Lo mismo pasa para el estudio. El estudio hoy es virtual, o hay muchas posibilidades de que sea virtual, acceder de forma remota, tener videollamadas para que te den clases, y antes era ir a la universidad 5 horas por día todos los días, o 4 horas, o depende del lugar. ¿Crees que eso empobrece la formación de los futuros abogados o no lo ves Quizás así? hay algunas cuestiones que tienen que ser explicadas de forma personal, pero esto yo lo hablo yo a título personal, se pierde un poco. Esto es como, no sé, estudiar arquitectura a distancia, y a lo mejor hay cuestiones que son más inherentes a lo personal, que debería mantenerse por lo menos una semi-presencialidad en los estudios. Pero bueno, va evolucionando y veremos qué pasa más adelante. Seguir estudiando, vas a tener que seguir estudiando siempre. Salís de la facultad de Derecho a la universidad sin saber casi nada. ¿Y vos cuándo sentiste que realmente te volviste un abogado, que te sentiste, bueno, siento que tengo más o menos prestigio a nivel personal? Pasa que el éxito es medible de acuerdo a las expectativas que uno tenga sobre su carrera. Los pequeños éxitos hay que contarlos. A mí me pasó que yo no los conté. En su momento, cuando arranqué muy fuerte, me iba bien, iba teniendo éxitos, pero quizás en ese momento no los entendí, o no tenía las herramientas para poder entender que cada paso es un éxito. Después de 15 años, ya después como que los empezás a aislar y el éxito es más lejano, entonces decís, bueno, o qué es el éxito, y te lo replanteas varias veces durante ese tiempo, y me lo voy a seguir replanteando muchos años más, seguramente hasta que me muera. Así que el éxito depende de cada uno, y vamos a tener que ver, o cada uno se va a tener que replantear qué es el éxito, y cuando llegue a ese punto celebrarlo. Eh, para algunos es la parte académica, para otros será ganar muchos juicios, para otros será tener un perfil de venta, o un modelo exitoso, o un estudio grande, o ser exclusivo, o dedicarse a cierta área. El éxito es relativo, digamos. Pero ¿te parece importante para un abogado en formación o que está empezando tener clara esa visión de, bueno, a qué apunto? Sí, un norte hay que tener, o sea, a algún lado tenés que ir.
Igual eso creo que después se te da la experiencia. Yo cursé y me recibí con mucha gente que después no ejerció. Se recibió y se dedicó a ser artista plástico, se dedicó a trabajar en una empresa o se dedicó a la política. Otros se dedicaron a litigar, otros se dedicaron a, no sé, al coaching ahora, a vender propiedades. El derecho se va adaptando y es una carrera, para mí la mejor de todas, que te permite adaptarte a casi cualquier circunstancia. Puedes ser presidente, puedes vender propiedades, puedes trabajar en la administración pública, puedes trabajar de forma independiente en una ONG, para afuera, para empresas, tenés una amalgama de muchas cosas para hacer. Te da muchos recursos además para tratar con la gente en el día a día, ¿no? Y si querés proyectar algo, generar una organización. En cuanto a la sociabilización, te da muchísimas herramientas. Mismo hace poco hablaba con una amiga que vive en México y quiere estudiar Derecho en México porque se siente, digamos, al ser una legislación distinta, se siente, digamos, desprotegida, entonces quiere estudiar solo para sentirse protegida, no para ejercer, por ejemplo. Le da herramientas ante ciertas... Te da herramientas porque el derecho está en todas las partes, digamos, de la vida, de que te levantás hasta que te acostás. Hay contratos, hay relaciones sociales que son muy importantes, entonces, bueno, cuando tenés conocimiento puedes ir sorteándolas de una mejor manera o de manera más eficiente. Esto que decís que el derecho está en todo el día, en la rutina de todos, me interesa preguntarte, que lo había pensado también, ¿vos sentís que hay poca educación acerca de las cosas básicas del derecho? Digamos, yo siento que aprendí poco, por ejemplo, en secundaria en general, como que se enseña poco. Y yo creo que históricamente, no sé ahora cómo estos últimos programas de la secundaria cómo serán, pero sí, educación cívica es muy pobre. En general no sabés lo que es la Constitución. Y lo primero que aprendes cuando vas a la Facultad de Derecho es que es la Constitución. La Constitución, el derecho constitucional rige el resto de todas las materias dentro del derecho. El derecho es uno solo y se separa por materias. Pero se separa para su estudio y para su análisis. Laboral, comercial, penal, civil. Pero el derecho es uno solo entero. Es lo escrito, lo que está escrito ahí, digamos. Es todo el compendio de leyes que existe y de resoluciones, de decretos, tanto nacionales, provinciales, municipales. O sea, el derecho es conjunto. Después se separa para su estudio o para su análisis o para su juzgamiento o su sanción administrativa. El derecho es entero y después se divide. Pero todo depende de la Constitución. Pero la Constitución se enseña como algo al pasar, sí, o como algo histórico, y en realidad es algo muy presente, que cuando sabés la Constitución, o si tendríamos más elementos de que te lo enseñen en el colegio, que es más fácil, o aprenderlo quizás. Sí, hay más plasticidad, claro, para aprender. O sea, uno en el colegio es más vago y dice, bueno, la paso, pero si se tomaría conciencia... Aparte es una disciplina que es bastante... O sea, te da para debatir y para... O sea, creo que puede ser fácil de... En cuestión de argumentar o debatir, claramente, y en cuestión de los vínculos de las relaciones sociales, de los derechos de las mujeres, de los derechos de los homosexuales, de los derechos laborales, de los derechos... Está toda la Constitución metida en ese debate. Entonces, ya tendrías herramientas para discutir siendo de otra profesión. Siendo comunicador, siendo ingeniero, siendo comerciante. Pero bueno, no sé por qué una cuestión de política pública no se avanza, digamos, sobre ese tema en particular. Me interesa ahora entrar un poco en tu rutina del día a día, digamos, ahora estás ejerciendo, obviamente. Sí. ¿Dónde pasas el tiempo? ¿Cómo es más o menos tu rutina? Entiendo que igual es muy dinámico, pero más o menos, ¿cómo lo explicarías? Sí, el área que yo elegí, a ver, como me aboco mayormente a derecho penal y a derecho de familia, tenés días que, digamos, son más intensos. Por ejemplo, no sé, ayer estuve 8 horas en una oficina pública, podés pasar días que a lo mejor estás escribiendo más, hay días que son más tranquilos, tenés mucha parte social de contacto con los clientes, de contención, entonces está dividido por varias cosas el día. No siempre es lineal, creo que también es uno de los motivos de la primera pregunta que me hiciste, que lo elegí. No es algo lineal, quizás hay otras especialidades que son más lineales, que es de 9 a 18, trabajo acá, corta acá, los plazos son más largos, entonces te tomas más tiempo para poder contestar. Esto es muy dinámico y muy vertiginoso, entonces las cosas van pasando rápido y a lo mejor, no sé, tenés un detenido y tenés que ir, que anoche a la 1 de la mañana me llamaron y bueno, tenés que ir a una comisaría, presentarte, ir al otro día de la mañana, llevar un designio abogado,
hablar 15 minutos antes de que a ver si declara o no declara, y a partir de ahí trabajarlo. ¿Y cómo manejas la cabeza con esto de que quizás tenés que resolver o manejar situaciones complicadas o complejas todo el tiempo? Sí. ¿Cómo manejas la cabeza? ¿Cómo te mantenés una mente fría? ¿Tenés? Bueno, no, es como parte de una profesión, o sea, como estás hablando ahora en este momento de una forma, en ese momento te pones un personaje, que es ese personaje que ocupas, ese rol, y lo sorteás. A veces te estresará más, a veces te estresa menos, depende de las situaciones, pero sí, después cuando terminaste, digamos, esa actividad del día, no sé, vas a la PlayStation o mirar la tele o Ya. cocinás o cualquier Pero otra no es actividad. tan fácil igual como No, sacar la se va cabeza. trabajando con el tiempo. Claramente cuando das inicio a esas cosas, sentís mucha presión, primero por el desconocimiento, que te hace sentir mucha presión, y segundo, eh, porque tenés la libertad en juego de alguien o la comunicación de un hijo con alguien y es inmediato, entonces vos lo tenés que tratar de resolver desde lo académico, desde lo personal, desde la contención, desde los tiempos judiciales que a veces son lentos, desde las cuestiones administrativas, de un montón de cosas que bueno, tenés que tener digamos la cabeza preparada también, creo que es el 50% para poder ejercer. ¿Te acordás alguna así anécdota de más joven cuando estabas empezando eh, de estar adaptándote Sí, a algunos te casos que decís? cuento. Yo cuando empecé a hacer reclamos contra compañías de seguro que eran accidentes de tránsito. Y yo iba a talleres mecánicos y eran muchos taxistas. En esa época no había Uber, no había nada, había solo taxistas. Y era muy caro una licencia de taxi. Y cada día que perdían, cuando le chocaban un taxi, era mucha plata. La mayoría eran peones de esos patrones, digamos, se llamaban, que eran los dueños de las matrículas, y sí, te apuraban con los reclamos administrativos para recuperar la plata, y sí he tenido hechos violentos en mediaciones en ese momento, hace 12 13 años atrás, donde sí, ha habido situaciones muy violentas, pero bueno, uno entendía que había plazos, pero tampoco había tanta comunicación como ahora, pero Claro. te insistían bastante, era bastante Y complicado. no da un poco de, o sea, de bronca como la poca empatía de decir, estoy intentando resolver el caso y Sí, lleva su quizás en tiempo. ese momento no había tantas herramientas emocionales o cuestiones como hay ahora. Era más, bueno, brindabas un servicio, eras chico y tenías que tratar de hacerlo de la mejor manera para destacarte sobre otro que venía atrás y bueno, si no lo perdías. Entonces, ese desafío en ese momento estuvo bueno, pero sí, ese, por ejemplo, me estresó mucho. Me estresó mucho porque a los lugares había que ir, ahora es todo virtual, a los lugares había que ir presencialmente, eh, como mucho había un correo que no te contestaban, un teléfono que no, y te apuraban, y cada día que se perdía. Entonces, en ese momento era ya, digamos, eso me forjó bastante la presión desde el inicio, digamos, de ejercer la profesión. Y